admirable. Diga conmigo, somos los hijos de luz. Somos luz. Somos sal. Somos hijos de Dios. El tema de hoy es, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Yo quiero que usted lo repita y tenga claridad en esta expresión, que más que una expresión, tiene un fondo importante en su corazón y en mi corazón. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Repítalo. Estoy en el mundo, pero no soy de este mundo. Lo primero a decir es que cuando hablamos de mundo, no nos estamos refiriendo a la creación de Dios, porque la creación de Dios hay que bendecirla. El cielo, la tierra, las constelaciones, el mar, los árboles, todo lo que tenga que ver con la flora, con la fauna, todo lo que Dios ha creado, la creación, hay que bendecirla. Sino que nos estamos refiriendo al sistema antidios, es decir, que el enemigo ha ido construyendo, sistematizando muchas cosas que Dios creó para distorsionar su obra. Y aquí, a manera de introducción, preste atención a esto. Cuando hablamos de que el enemigo ha ido sistematizando cosas que Dios ha creado para sus fines, es con el único propósito de distorsionar la obra de Dios. Y le pongo otros ejemplos claves y sencillos. La música no es del diablo, la música es de Dios. Diga amén. Todo lo bueno, todo lo perfecto, toda buena dádiva desciende del Padre de la luz. La música viene de Dios. Resulta que el enemigo ha tomado la música para distorsionar a la juventud, para distorsionar a las personas y llevarlos a cosas que no tienen que ver nada con Dios. En un momento un pensador de la historia dijo lo siguiente: para cambiar o afectar la juventud de un país es a través de la música. Y me llamó la atención, porque a través de la música se puede gobernar los pensamientos, a través de las letras, a través de los ritmos. Y con esto es importante que usted le preste atención. ¿Por qué? Porque vemos los diferentes géneros. Si hablamos de un rock, si hablamos de la salsa, el merengue, no es el tema, pero todos esos géneros son creados y formados en el corazón de Dios. El enemigo los toma para distorsionar, y de ahí vemos conciertos de rock donde la gente se vuelve en histeria colectiva y empiezan a gritar y a saltar y a pegarse patadas unos a otros, el famoso mosh. Por supuesto que eso no viene de Dios. Por supuesto que la música fue utilizada para distorsionar la obra de Dios y afectar la mente y el corazón de la juventud y de las personas. Vemos también que a través de la música, por supuesto que la música no de Dios, mucha gente se ve afectada o se ministran mensajes subliminales. Entonces el enemigo ha tomado parte de eso para crear un sistema anti Dios donde no se le lleve gloria a Dios y se le dé gloria al enemigo. ¿Por medio de qué? De otras cosas. Otro ejemplo sencillo sería la medicina. ¿La medicina es de Dios o del enemigo? Diga, de Dios, porque todo lo bueno desciende de Dios. Sin embargo, a través de la medicina, el enemigo ha ido creando un sistema para no traer solamente las personas al mundo a través de los doctores, sino poder provocar abortos a través de un profesional. Entonces el enemigo ha tomado parte de ese sistema para afectar la obra de Dios. Si ponemos otro ejemplo sencillo, sería la agricultura. La agricultura, por supuesto que es de Dios. Damos gracias a Dios. Yo creo que hoy es el día del agricultor, ¿verdad? ¿Alguien me ayuda? ¿Alguien me ayuda por ahí? ¿Quién dice sí? Hoy es el día del agricultor y bendecimos a todos los agricultores. Gracias a Dios por ellos y por ellas también, porque hay mujeres de batalla. Pero si hablamos de la agricultura es de Dios. Dios dio sabiduría al hombre para que labrase la tierra, trabajase la tierra, para que haya fruto. Sin embargo, nos damos cuenta que a través de la agricultura también se siembra droga. Entonces quiere decir que al sembrarse droga, el enemigo ha tomado parte de ese sistema que Dios ha creado para distorsionar su obra, afectar su obra. Y así sucesivamente puedo ponerle ejemplos donde el enemigo ha sistematizado muchas cosas, es decir, las ha robado o las ha imitado para afectar la obra de Dios. ¿Qué pretendo decirle? Lo que pretendo decirle es que a través de todo esto
Tenemos que entender que estamos en este mundo, pero no nos vamos a asociar a los sistemas de este mundo, por muy bien que parezcan, por muy bien que se oigan, y tenemos que tomar la irreversible decisión que tomase los amigos de Daniel, junto con Daniel, de no contaminarse con la comida de Babilonia. Para hoy en día, para nosotros sería no contaminarnos con los sistemas antidios y cuidarnos muy bien. Abra los oídos espirituales, cuidarnos muy bien de los formadores de pensamientos, como lo son la radio, la televisión, revistas digitales, revistas informativas. ¿En qué sentido? En que son formadores de pensamientos y que tenemos que ver bien lo que ahí se está plasmando para no ser engañados. Para esto tenemos la palabra de Dios, y para eso hemos entendido que estamos de paso en la tierra y que nuestra ciudadanía está en el cielo. Pero mientras lleguemos al cielo, aquí en la tierra, tenemos que aprender a caminar bajo el gobierno de Dios. Vayamos por favor a Filipenses capítulo 3, el versículo 20, donde vamos a establecer que nuestra ciudadanía solamente radica en un lugar y no en este mundo. Dice la palabra de Dios: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? En el cielo. Entonces la pregunta es: usted está en este mundo, pero no pertenece a este mundo. Usted y yo pertenecemos a la patria celestial, bajo el gobierno de Dios, bajo el decreto divino, bajo su palabra, donde nos dijo, nos hizo aceptos en el amado, nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Por lo tanto, ahora pertenecemos a su luz, estamos en su luz, pero estamos en este mundo. La relevancia es que usted y yo, al ser hijos de Dios, nunca podemos comprometer nuestro llamado y nuestros principios con los sistemas antidios. Trabajemos, estudiemos, esforcémonos, hagamos emprendimiento, hagamos todo, pero para la gloria de Dios, entendiendo que al estar de paso en la tierra y ser peregrinos y extranjeros, tenemos que dejar un legado, o tenemos que plasmar el reino de Dios en la tierra y enfocarnos en lo eterno y no distraernos, porque hay mucho distractor en el mundo que nos hace retroceder, o que nos resta más bien el avance espiritual. Comprendiendo esta verdad, iglesia, debemos aprovechar el tiempo y ser entendidos en los tiempos. Repito, entendiendo esta verdad, necesitamos aprovechar el tiempo y entender los tiempos en que vivimos. Y le pido por favor que vayamos a Efesios capítulo 5, versículo 15 al 17. Aquí vamos a leer claramente acerca de la voluntad de Dios. Efesios 5, 15 al 17. Leamos en el nombre del Señor. Mirad pues, esto es una orden, esto es una exhortación, esto no es una cuestión de opción, esto es una decisión categórica que tenemos que tomar todos los días porque viene del Señor. Mirad pues, iglesia del Señor, con diligencia, ¿cómo andéis? Cuando hablamos de diligencia es con prestancia, con obediencia, con disciplina. ¿Cómo andéis? No como necios, sino como sabios. Escuche bien, no como necios, sino como sabios. Versículo 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son. Versículo 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. Hay un llamado donde el Señor nos dice, aprovechen el tiempo. Donde el Señor nos dice, sean entendidos en los tiempos. El resumen es, hagan todo lo que tengan que hacer. Provean para los suyos, trabajen, esfuércense, pero tengan por entendido que nada de este mundo puede tomar el primer lugar que a Él le pertenece. La relevancia consiste en que todo lo que hagamos y digamos sea para la gloria de Dios y no perdamos el norte, la dirección o el objetivo por el cual estamos en la tierra. Ciertamente esto me lleva a pensar que por qué mucha gente
titubea con las verdades del evangelio o retrocede o se aparta, sencillamente porque ha dejado de percibir la voluntad de Dios y entonces empieza a asociarse directa o indirectamente con los sistemas anti Dios. Un ejemplo práctico y sencillo sería cuando alguien dice, esto no es malo, esto o lo otro no es malo. Entonces empiezan a crear un evangelio de acuerdo a su subjetividad y no de acuerdo a la objetividad y veracidad de la palabra. Usted y yo nos regimos por principios divinos. Estamos en el mundo, sí, pero no somos de este mundo. Dando a entender, no nos asociamos con el sistema anti Dios. Repito, cuando hablamos de mundo no hablamos de la creación, hablamos del sistema. Hablamos de todo aquello que el enemigo ha ido ocupando para afectar y distorsionar la obra de Dios. Entonces, aprovechar el tiempo es invertir en uno mismo los recursos del cielo. Esto es importante que usted lo anote. Esto es importante que usted lo afirme. Aprovechar el tiempo significa invertir en uno mismo los recursos del cielo. Pablo a Timoteo le decía, echa mano de la vida eterna, dándole a entender, cuando no puedes, cuando no entiendas o cuando no quieras seguir, echa mano de lo eterno, porque lo eterno permanece, lo de este mundo es efímero, lo de este mundo va a pasar. Entonces la exhortación para usted y para mí es tomar los recursos del cielo e invertir en nosotros y llenar nuestra vida, todo nuestro ser, del conocimiento de la verdad, para ser afirmados en la verdad y no ser desviados por ninguna mentira o vientos que quieran distraernos a través de los formadores de pensamientos. Digo esto porque como iglesia no podemos perder el norte, y cuando hablo de norte no podemos perder nuestro llamado, que es un llamamiento santo, y no podemos perder nuestro objetivo, nuestro propósito por el que estamos en la tierra. No estamos en la tierra para perder el tiempo, estamos en la tierra para aprovechar el tiempo, para ser altamente productivos en todas las áreas con la ayuda de Dios, por supuesto. Y estamos en la tierra para cumplir el propósito de Dios a través de la iglesia, a través suyo y mío. Vamos a ver, iglesia. Jesús se fue al cielo, fue a preparar morada. ¿Lo dijo o no lo dijo? Voy pues a preparar morada para que donde yo esté, ustedes también estén. Al dejarle mi espíritu, les dejo mi esencia, mi poder, mi guianza, mi dirección, para que tomen sabias y correctas decisiones y siempre tengan una salida. Siempre tomen decisiones correctas basadas en la voluntad de Dios. Repito, aprovechar el tiempo es invertir en uno los recursos del cielo. Algo importante, ser entendido en los tiempos es discernir por medio del Señor lo que tengo que hacer para llevarlo a la práctica. Voy a repetirlo. Ser entendido es discernir por medio del Señor lo que tengo que hacer para llevarlo a la práctica. Y es aquí, amada iglesia, donde la fe suya y mía necesita ser sustentada, alimentada por medio del conocimiento de la palabra, y eso significa aprovechar el tiempo, porque los días son malos. Si usted y yo no aprovechamos el tiempo, nos vamos a encontrar en caminos opuestos a la voluntad de Dios. El evangelio muchos lo han escuchado, pocos lo toman para caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, porque sencillamente perdieron el norte, perdieron la dirección, asociándose con los sistemas anti Dios. Por eso le dije a usted hace un momento, preste atención a esta palabra. Cuando hablamos de que el enemigo ha sistematizado muchas cosas, estamos hablando de que ha tomado ciertos lugares para afectar la gloria de Dios, y ha tomado ciertos, llamémoslo de esta manera, ciertos montes. ¿Como cuál monte? El monte de las comunicaciones. ¿Por qué no decimos a los jóvenes, y no jóvenes, la iglesia en general, porque nunca es tarde para prepararse? ¿Por qué no tomamos los campos de las comunicaciones para saber dar buenas noticias? Claro, de acuerdo a la realidad, de acuerdo al mundo, sí, pero también para formar el pensamiento de las personas
de una manera correcta. ¿Por qué? Porque encontramos a gente muy bien preparada, pero distorsionando el mensaje de la palabra de Dios. Si ponemos ejemplos de sistemas o leyes anti Dios, nosotros con amor y respeto decimos, seguimos creyendo en el modelo original que Dios formó y lo estableció a través de su palabra, de un hombre y una mujer. Cuando decimos esto, no estamos atacando a nadie. Lo que estamos diciendo es defender la sana doctrina y enfocarnos en lo que está escrito. La Biblia es una sola y no cambia. Lastimosamente, con el tiempo mucha gente cambia los pensamientos porque se asocia a sistemas que están en contra de Dios. Y esto muchas veces nos cuesta el repudio. Esto muchas veces nos cuesta el rechazo. Al final de cuentas, como la Biblia es una sola, nosotros no podemos comprometernos con sistemas anti Dios. Y a eso me refiero. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Este siglo XXI es un siglo desafiante, pero Dios nos llama. Muévanse en mi voluntad, que es lo que va a permanecer. El orgullo del ser humano ha podido más que otras cosas, porque el ser humano sabe que necesita a Dios, pero cuando se le habla de Dios, rechaza a Dios. Tarde o temprano se va a encontrar con el Dios de Elías y con el Dios que se encontró Pablo camino a Damasco. ¿Por qué razón? Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él dice lo cumple. La Biblia dice, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Lo que Él dice lo cumple. Su venida está cerca, la iglesia tiene que estar preparada. ¿Sabe que yo comentaba en la mañana algo importante y lo voy a decir ahora? Yo no es que sea aficionado a este programa Los Simpson. Sin embargo, en este programa Los Simpson se han dado algunas, se han dicho cosas que se han cumplido a lo largo del tiempo. En Los Simpsons salió un episodio donde hablaba acerca del gobierno de Trump. Iba a quedar presidente y quedó presidente. Ellos hablaron de la pandemia y llegó la pandemia. Y así otras cosas. Hay un episodio de Los Simpsons que se llama Los que se quedaron, hablando del arrebatamiento. Por ahí tengo el video, se lo puedo facilitar, donde la gente se queda así. Aquello se cumplió y ahora están hablando de esto, cuando realmente ya la Biblia lo decía. Pero ¿saben algo interesante? Como alguien decía, Dios se vale de todo. Y hasta el mismo diablo tiene que testificar que lo que está en la Biblia es cierto. Y ese episodio habla los que se quedaron. Y ahí se ve donde carros chocando y dice el juicio de Dios, el Apocalipsis. Y lo puede buscar. Lo que quiero pretender con esto es que todo está en la Biblia. La gente no quiere creer a la palabra de Dios, pero Dios se aprovecha de todo y usa hasta el mismo enemigo para hacer entender que lo que dice la Biblia es cierto. Pero yo le digo algo, lo relevante, lo que tema relevancia es que la iglesia se levante a anunciar la virtud de Cristo y que le digamos al mundo que solamente estamos de paso, que la voluntad de Dios siempre va a ser buena y perfecta para llevarnos a donde Él está, que la voluntad de Dios es que nadie se pierda, que la voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento, porque la voluntad del Padre es hacer muchos hijos. Y la relevancia de la iglesia es entender que aunque estamos en el mundo y no somos del mundo, necesitamos decirle a la gente, Jesús es la respuesta, aún así la gente rechace, porque repito, el orgullo del ser humano puede más, pero al final de cuentas, aunque se vayan a los confines de la tierra, van a entender que no existe otro camino y lo que van a hacer es lo siguiente: volver su mirada a Dios, porque solo de Él proviene la respuesta, la gracia y la restauración. Amada iglesia, cuando yo le digo que nuestra fe necesita ser sustentada por medio del conocimiento de la verdad, es porque la Biblia enseña que las palabras de Jesús son espíritu y son vida. Yo quiero que me acompañen el libro de Juan, capítulo 6.
Abra conmigo Juan capítulo 6 y vaya conmigo directamente al versículo, ya se lo voy a dar, al versículo 68. Juan capítulo 6. Vamos a leer primero el versículo 63 y luego el 68. Juan capítulo 6, versículo 63. Juan 6, 63. Dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son... A ver, yo quiero que lo diga como que lo está creyendo. Las palabras de Cristo son... Dígalo fuerte. Son espíritu, no son muerte. Las palabras de Cristo son vida para mi alma. Son vitaminas para tu espíritu y mi espíritu. Son vitaminas para el cuerpo, para el alma, para el espíritu. Las palabras de Cristo son espíritu, son vida que hacen revivir los huesos secos. Las palabras de Cristo nos van a sostener a través del tiempo. La palabra de Cristo nos va a hacer triunfar. No es la palabra del hombre, no es el título universitario, es lo que ha salido de la boca de Dios que va a dar vida a tu vida. Es la palabra. Mis palabras son espíritu y son vida. Estamos en el capítulo 6 de Juan. Vayamos al versículo 68, por favor. Donde dice: le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Conocer a Cristo es tener la vida eterna. Cuando el Espíritu Santo está soplando en usted y en mí, tenemos vitalidad espiritual. Y a través de quien sopla, o mejor dicho, cómo el Espíritu sopla en nosotros, porque toma de Cristo y lo hace saber a quién. Pregunta: Cristo ascendió al cielo, pero como Él es omnipresente, está en tu vida y en mi vida. Pero el Verbo se hizo carne. Y el verbo, ese verbo que estuvo entre nosotros, se fue para el cielo, nos dejó su esencia a través de su palabra. Las palabras de Cristo es la boca de Dios abierta. Si yo quiero hacer la voluntad de Dios, voy a la palabra. Ahí están los secretos, los códigos del reino. No en las profecías de los Simpson, no en las profecías de Nostradamus. Y la gente cree, ya todo está en la Biblia. Pero usted y yo, como hijos de Dios, necesitamos reafirmar esta palabra. Sí caminamos en el mundo, pero no soy de este mundo. No me tengo que asociar con los sistemas antidios y no puedo yo en alguna manera retrasar el proceso de Dios, sino que más bien tengo que llenarme del conocimiento de la verdad, porque la palabra de Dios me va a santificar, me va a separar de la mentira, me va a santificar. Y Jesús en el libro de Juan le dijo al Padre: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué oración más poderosa hiciera Jesús? Exactamente en el libro de Juan. No lo vamos a leer, usted lo puede leer en su casa. Pero la oración que Jesús hizo por sus discípulos, Juan capítulo 17, fue algo poderoso. Porque sencillamente Jesús estaba diciendo al Padre: los que me diste, te los entrego, para que sean uno, así como tú y yo somos uno. Una oración tan poderosa por sus discípulos. Antes de ir a la cruz, antes de ascender al Padre, le dijo: Padre, los he guardado, aquellos que me diste, y yo quiero que ellos permanezcan en ti, así como tú y yo permanecemos. Yo quiero que ellos permanezcan en la verdad, así como tú y yo permanecemos juntos. Pero les dijo, Jesús le dijo al Padre: yo quiero que los ames como me has amado a mí. Y esa palabra tocó mi corazón. Que los ames como me has amado a mí. Pero para que esto suceda, yo necesito entender la voluntad de Dios
y necesito aprovechar el tiempo y necesito invertir en mi vida los recursos del cielo, que son los que me van a dar la vida de Cristo en la tierra y en la eternidad. Entonces vamos a enumerar cuáles son los ingredientes para que nuestra fe sea robusta, para que nuestra fe sea fortalecida. Todos los que estamos acá tenemos fe. En la mañana hicimos un ejercicio. Voy a escoger a alguien que me ayude con este ejercicio. ¿Cuántos pusieron el despertador para hoy para despertarse, así como yo? No. O sea, que lo felicito. Ustedes son como un reloj. Me levanto a las 4 de la mañana, se levantan a las 4 de la mañana. Qué bueno, eso es una buena virtud. Pero los que ponen alarma como yo, perfecto. Vamos a hacer un ejercicio. Aquí a Tati Díaz, de la ciudad de La Abuelita. ¿A qué horas puso el reloj usted hoy para levantarse? 6 de la mañana. ¿Cómo a qué hora lo puso? Ajá. 10 de la noche. Ojo, ella puso la alarma a las 10 de la noche para levantarse a las 6 de la mañana. La pregunta es, ¿cómo estaba segura que se iba a levantar a las 6 de la mañana? ¿Ah? ¿Cómo se llama eso? Fe. Hermano Julio, mañana tienes que ir a trabajar. ¿Sí? ¿Y ya tienes en mente más o menos cómo va a comenzar la labor mañana? ¿Ok? ¿Me quieres poner el despertador para la mañana? 5:30. Y la esposa le dice, yo me levanto también para preparar el desayuno. ¿Cómo está tan segura o tan seguro que a esa hora se van a levantar? Porque eso es fe. ¿Qué es lo que quiero enseñarle? Que todos los que estamos acá tenemos una medida de fe. Y esa medida de fe nos complementa unos a otros. Por eso es importante, esto es un anuncio, pero es importante congregarnos para fortalecernos en fe. Ahora sí, volviendo al punto, todos tenemos una medida de fe. Por supuesto, haré esto si Dios quiere, haré lo otro si Dios me lo permite. Tenemos que anteponer el nombre del Señor si Él quiere, si Él lo permite, pero tenemos un grado de fe. Es más, usted vino al culto porque usted dijo, a las 8 de la mañana comienza el culto o a las 10:30. ¿Y cómo estábamos seguros que íbamos a llegar a esa hora? Porque eso es fe. Aquí viene lo interesante y lo relevante para usted y para mí. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 5. Vamos a leer con entendimiento y que el Espíritu nos abra el entendimiento para entender esta verdad. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 5. Es más, nosotros cada año tenemos un lema. 2021, redención, restitución. 2022, solo aquí. 2022, eso, así me gusta, renacimiento espiritual. Ya no tiene mascarilla, así que abra la boca, renacimiento espiritual, así. Con ganas, con energía. Cuando uno habla la palabra hay que vivir en la boca, renacimiento espiritual, sí o sí. ¿Y por qué decimos de enero a diciembre? Porque en fe declaramos que comenzamos y terminaremos bien en el nombre de Jesús. Eso se llama fe. Bien, vamos a leer. Vosotros también, vosotros son la iglesia, todos nosotros, poniendo toda diligencia, otra vez hablando de diligencia. Diligencia es obediencia, prestancia, disciplina. Toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe, virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. ¿Qué dice el versículo 8? Si estas cosas están en vosotros y, a ver, ¿cómo dice? Subraye esa palabra en el Bluetooth de su corazón. Subraye esa palabra en su mente. Abundan. Ya le voy a decir por qué. No os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí, debemos cultivar estas virtudes para ser
espiritualmente vencedores y productivos delante de Dios. Es decir, debemos participar activamente en nuestro crecimiento. Algunos quieren las cosas como quien dice: yo quiero el mango bajado del árbol, peladito con sal para comérmelo. No, en Cristo hay que trabajar. ¿Verdad que hay gente que las quiere cortaditas, maduritas, nada más de comer? No, aquí se trata de invertir en nuestra vida los recursos del cielo. El que no trabaja, ¿come o no come? No come. Espiritualmente hablando, el que no trabaja espiritualmente no come las mieles y las riquezas de su gracia. Yo voy a poner un ejemplo acá. Y lo voy a decir. Acá hay muchos hermanos que trabajan en vehículos, Uber, taxi. Pero aquí en la iglesia yo tengo a un hombre que es de la Fuerza Roja. Y todos lo conocemos. Más conocido como Tellito. El taxista de Cristo, le decimos. Pero quiero ponerlo a él como ejemplo por una razón. Tempranito, a lo buen tico la está pulseando. Y termina cansado porque el que no trabaja no come. ¿Por qué lo pongo como ejemplo? Porque es excelente el ejemplo. Dice, aquí para arriba, y a veces me lo encuentro en la carretera y empieza: hey, ¿quién me está pitando? Ah, no, es este Yito que me está pitando ahí saludándome. Y lo veo con pasajeros y vamos aquí y está moviéndose. Porque en la misma manera, espiritualmente hablando, hay que buscar la bendición. ¿Sí o sí? Decía mi mamá que algunas personas cuando van a buscar trabajo le piden a Dios trabajo y rogando a Dios no hallarlo. ¿Verdad? Espiritualmente, si no trabajamos invirtiendo en nuestra vida en los recursos del cielo, tarde o temprano nuestra fe se va a ver distorsionada. Y cuando la fe es distorsionada, vamos a creer cosas que no son de Dios y vamos a llegar a un punto donde ya no vamos a sentir nada porque precisamente la fe se ha debilitado. Entonces, a la fe hay que añadirle virtud. La virtud es una cualidad que permite a quien la posee tomar y llevar a término las decisiones correctas en las situaciones más difíciles. Es decir, añadir virtud a la fe es darle una capacidad para que produzca un efecto. En resumen, es actitud. Subraye eso, actitud. Si la virtud es una cualidad que permite a quien la posee tomar y llevar a término las decisiones correctas en las situaciones más difíciles, hay que tener actitud. Ciertamente en nuestro caminar no es fácil, pero a la fe que usted ya tiene, añádale actitud, en el sentido de que cuando algo no salga bien, voy a tener actitud para cambiar, actitud para ir a los pies de Cristo, aunque no sienta, aunque no pueda. Mi actitud va a ser: Señor, voy a tener actitud, y a esta fe le voy a añadir una capacidad para que tenga efecto. Actitud. Aquí no tiene que ver con conocimiento de hombre o dones o talentos. Tiene que ver con carácter. A la fe añádale virtud, es decir, capacidad que produzca efecto, actitud. Un ejemplo sencillo sería: el día domingo viene a la iglesia y resulta ser que cuando se va a levantar está lloviendo, está oscuro, haciendo frío, no se ve nadie en la calle. Parece la película Soy Leyenda, nadie se ve en la calle. Y usted tiene que tomar una decisión. Y algunos van a decir: mejor me quedo en la casa, viéndolo virtual, gloria a Dios. Hermanos, la virtualidad no tiene que superar la presencialidad. La virtualidad es una opción que nos ayuda en reuniones y en cosas que necesitamos hacer rápido. Y por supuesto, transmitir el mensaje del evangelio. Lo que me estoy refiriendo es cuando la persona no viene porque le da pereza. Claro, es muy fácil verlo en la televisión, pero la presencialidad nunca estará por debajo de la virtualidad. Siempre estará arriba. Porque no es lo mismo un abrazo virtual
que un abrazo de frente, ¿verdad que no? Bueno, yo no sé usted, pero a mí no me gusta el abrazo virtual. Es mejor que se sienta, ¿verdad? Es mejor que lo apapachen a uno. ¿Sí o sí? Y ya usted conoce la otra historia también. No es lo mismo que le regalen a uno 3 leches virtuales que de verdad. Porque yo le conté a usted la historia que para un cumpleaños me bendijeron un montón y me mandaron un montón de queques y 3 leches, pero todos eran virtuales por la pandemia. Y yo decía, no, yo los quiero en verdad, yo no los quiero ahí en virtuales. Y yo decía, envíelos ahí por correo, por algo. ¿Verdad que no es lo mismo? No es lo mismo. No es lo mismo, hermano, cuando usted ve a alguien por televisión a que lo ve en persona. La presencialidad es importante congregarse, hermanos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y ponen por qué la excusa para no congregarse. Bueno, hoy como está esto, tomó fuerza, ¿verdad? Lo de la pandemia. Alguien ya se sentía, ay, estoy estornudando, ay, mejor no voy, creo que me voy a resfriar. Y solo fue un estornudo. Y como decía un hermano, ay, no voy. Excusas para no congregarse. Excusas para no congregarse. ¿Sí o sí? Pero diga conmigo, repita conmigo. Pero los que estamos aquí, no somos de eso. Sigamos adelante. A la virtud le vamos a añadir conocimiento. Y esto me gusta mucho, hermano. Hemos escuchado decir que el conocimiento es poder. Claro que sí es poder, porque cuando usted se informa, cuando usted estudia, nadie lo puede engañar acerca de lo que le está diciendo. ¿Sí o sí? Ciertamente, cuando yo he dicho esto, cuando uno estudia para un examen, no hay que estudiar para pasar el examen solamente, hay que estudiar para culturizarse, para aprender. A mí cuando la gente me dice es que tengo que estudiar estudios sociales y que la Primera Guerra Mundial y que la Segunda y que lo que sucedió en la recesión de los Estados Unidos, no, yo le digo, no, aprenda, culturícese, aprenda cultura, aprenda la historia y luego usted va a estar enseñando a otras generaciones de cómo fue la historia de su país. Eso es cultura, eso es culturizarse. Y en la mañana decía lo siguiente: es importante conocer la historia, pero más importante es tener el conocimiento de quién ha movido las cosas. Le cuento rápido. Cuando estuvimos en El Salvador hace poco con la familia, estuvimos caminando en un parque llamado Gerardo Barrios y la Catedral Metropolitana pues estaba ahí, donde estábamos. Para los años 80, como le hemos dicho siempre, y usted lo sabe, la guerra civil en El Salvador, que se acrecentó, durante 12 años estuvo esa guerra civil. En ese lugar precisamente yo hice un video. Y tal vez se lo pase ahí para compartírselo. Hice un video y empecé a hablar, donde dije, me encuentro en el parque Gerardo Barrios, donde años atrás, generaciones pasadas no conocían esto, hubo una masacre de personas. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo cuando mataron a un sacerdote, un francotirador le dispara, él estaba dando una misa, le dispara. Después, cuando lo están velando, sacan el cuerpo y comienza todo el tiroteo, francos tiradores y demás. Y en ese parque, literalmente un mar de muertos. Y me ponía a pensar, las generaciones pasadas solamente escucharon esto, pero yo me puse a ver la historia. En este parque hubo una matanza de personas y en este parque hoy vemos cosas diferentes. Hay seguridad. A las 10 de la noche nosotros caminando, ¿cuándo íbamos a hacer eso? En aquel tiempo, a todo esto le añadimos que tomó fuerza las pandillas, las maras y todo esto. Hoy en día El Salvador ha avanzado, ha crecido, gracias a Dios. Pero algo es relevante aquí. No solamente es conocer la historia, sino conocer quién cambió la historia. Porque hubo un pueblo fiel que entendió los tiempos y siempre oró por un mejor mañana. El presidente, claro, mucha gente lo elogia, sí, ha hecho un buen trabajo. Pero la relevancia para mí del presidente de El Salvador, que tiene a Dios en su boca. Y dice, esto no hubiera sucedido si no es por Dios. Yo no estoy dándole gloria al hombre, le doy gloria a Dios por el hombre que puso. Porque él dice, esto es Dios.
y tenemos que buscar la sabiduría de Dios. Y antepone el nombre de Dios. Y es por eso que El Salvador se ha posesionado El Salvador. Amén. Yo me siento orgulloso y no puedo callarlo. Y es más, y siempre lo he dicho, después de tantos años de estar en Costa Rica, que Costa Rica es mi segunda patria, yo Costa Rica la amo, la bendigo, porque Costa Rica también me ha visto crecer, es mi segunda nación. Pero siempre digo, yo nací en El Salvador, pero soy costarricense por naturalización. ¿Sí? ¿Por qué digo? Porque llevo dos naciones en mi corazón. Pero lo más importante es que al Dios a quien le sirvo es quien ha puesto su mano en ese pequeño país para traer gloria a su nombre. Entonces, conocer la historia es importante, pero más importante el conocimiento de lo que dice la Biblia. ¿Quién es el que cambia el curso de los tiempos? ¿Quién quita y pone reyes? El Señor Jesús. Y eso lo creo para Costa Rica también. Cuando la gente dice no se puede, yo sí creo que sí se puede en Costa Rica también. Y le voy a decir algo importante también. Y esto es de conocimiento público, no estoy diciendo nada malo. Y no estoy haciendo partido político aquí, no. Estoy exaltando el nombre de Dios. Pero si algo tomó relevancia para mí con este nuevo gobierno, es que el presidente dijo, Dios. Y para mí eso dice mucho. Porque cuando alguien tiene el nombre de Dios, no es que esté haciendo proselitismo, es que creemos en la fuente divina que nos va a dar sabiduría. Porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo para asociarnos con sistemas anti Dios. Y así lo declaro sobre Costa Rica. Costa Rica tiene nombre de riqueza, es una costa muy rica. Oremos, declarando el conocimiento de Dios sobre esta nación. Porque cuando usted declara el conocimiento de la palabra, suelta palabra de bendición sobre su nación, declarando Costa Rica será una tierra dichosa, una tierra deseable, como el nombre lo dice. Así lo creo. Pero cuando hablamos del conocimiento, a la virtud conocimiento es llenar nuestra vida del conocimiento de la palabra de Dios, del peso de su gloria, llenar nuestro corazón de la palabra de Dios, hablar a nuestra generación de la palabra de Dios, decirle al mundo el conocimiento de Dios, y ese conocimiento, esa palabra es la que va a traer cambios a nuestra vida, a nuestro entorno, a nuestra nación. Cuando la Biblia dice al conocimiento tienen que ponerle dominio propio. Una vez que estamos llenos del conocimiento de la palabra, tenemos que tener dominio propio para mantenernos en lo aprendido, porque no se trata de llegar, sino de mantenerse. Hasta aquí alguien me pregunta, ¿pero cómo puedo hacer para tener dominio propio? ¿Cómo puedo hacer para tener estas características? ¿Cómo puedo hacer para que el fruto del Espíritu se desarrolle en mí? La clave está obediencia. Porque lo hemos dicho que el fruto del Espíritu nace, crece y se desarrolla en el terreno de la obediencia. Repítalo, hágalo un rema en su corazón, anótelo en la mano, aunque sea en la libreta, en el teléfono. Repito, el fruto del Espíritu nace, crece y se desarrolla en el terreno de la obediencia. La Biblia dice que al dominio propio hay que añadirle paciencia. Iglesia, no desespere en el caminar. Recuerde que el proceso es parte del crecimiento. La Biblia dice, a la paciencia piedad, debemos tener devoción a las cosas santas y por ende amor al prójimo. Es decir, ayudarlo a crecer. Ayudar al prójimo. La Biblia dice, a la piedad, afecto fraternal, es decir, la hermandad debe predominar entre los hermanos de la fe. La hermandad debe predominar entre nosotros. No seamos como aquellos. Uy, no, yo llego tarde a la iglesia para no hablar con nadie y me voy antes para no hablar con nadie. ¿Dónde está eso? Si nos necesitamos unos a otros. Somos el cuerpo de Cristo, somos hermanos, nos necesitamos. Por eso le decía hace un momento,
que la fe de uno al otro nos complementa. Se lo pongo muy fácil. La fe que él tiene el hermano Julio, Julio Flores, la fe que usted tiene a mí me complementa. Y la fe que yo tengo a usted lo complementa. Quiere decir que su medida de fe me hace dichoso en Dios. Nos complementamos. ¿Usted cree que puede decirle a su vecino, su medida de fe me complementa? Crezcamos juntos. Es importante crecer en el afecto fraternal. Y la Biblia dice, al afecto fraternal, amor. Es decir, el regalo más hermoso que nos dio el Señor, que es el amor, debemos hacerlo crecer. Pregunta, ¿por qué la importancia de todo esto? Pregúntese usted mismo, ¿por qué la importancia de todo esto? Sencillamente porque aunque estamos en el mundo, no somos de este mundo. Es decir, no nos adaptamos al sistema que el mundo ha levantado, que ha distraído a mucho creyente para no ver claramente la gloria de Dios. Si nosotros proclamamos renacimiento espiritual, es hora de florecer en el hombre interior. Diga conmigo, hombre interior. Hombre interior es el que no se ve, es el que tiene que crecer, porque ciertamente el hombre exterior se va desgastando, ¿verdad que sí? ¿Cuántos se acuerdan cuando tenían 15 años? ¿Cuántos se acuerdan cuando tenían 20 años? El hombre exterior se va desgastando, a algunos se les va cayendo el cabello, otros les van saliendo patitas de gallo, otros se les crece el púlpito, la pancita, otros las líneas de expresión. Las hermanas que se ven al espejo bajan el estómago y no están cómodas, pero eso es parte de la vida. Ya tienen hijos, no hay de otra, ya tienen hijos y así se ven hermosas, hermanas. Pues digan amén, hombre. Las estoy elogiando y así se ven hermosas. No tienen que demostrarle nada a nadie ni al mundo. Ya son hermosas porque son creación de Dios. Y también los hombres. Pero digan amén, hermano. De ahí les estoy ayudando y no me dicen amén. Así es, hermano Mario. Amén, amén. Amados, el hombre interior tenemos que irlo haciendo crecer. Es decir, que haya una progresiva renovación mediante el crecimiento de la vida de Cristo en nosotros, ya que su influencia, ojo, capacita nuestra mente y toma control de nuestras emociones. Entonces necesitamos conocer la voluntad de Dios para conformarnos a su semejanza y a su propósito eterno, según 2 Corintios capítulo 4, versículo 16, donde hablamos de renacimiento espiritual. Les tengo una noticia a los jóvenes. Jóvenes, levanten la mano los que tienen 15, 20 años aquí. En un futuro, en 30 años, van a tener arruguitas. Esa es la ley de la vida. Pero lo que toma relevancia no es eso. Lo que toma relevancia es por dentro que usted se esté renovando con la palabra. Porque si Dios nos permite vivir 1 año, 2 años, 30, 40 años en este mundo, el hombre interior se va haciendo más fuerte y día con día estaremos cumpliendo el propósito de Dios, no adaptándonos a este mundo, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Le pongo un ejemplo, no voy a decir el nombre, tal vez algunos lo conocen, pero hemos conocido personas de que han predicado la palabra y con el tiempo han negado lo que han predicado. ¿Conoce usted a alguien? ¿Cómo qué, pastor? Como que alguien predique acerca de la venida de Cristo y luego diga que eso no es cierto. Como que alguien diga, creo en el diseño original y con el tiempo dejó de creer en eso. Pero estoy hablando de líderes, estoy hablando de pastores, estoy hablando de gente que estuvo en el altar. Y yo pregunto, ¿qué pasó ahí? Aquí es clave y es sencillo. Cuando dejo de obtener el conocimiento y llenarme de la palabra de Dios, cualquier basura se puede meter, cualquier influencia se puede meter. Y cuando hablo de basura me estoy refiriendo a enseñanzas que están en contra de Dios.
enseñanzas que deshonran el nombre de Dios, enseñanzas que afectan la moral de las personas. A esto me estoy refiriendo. Y hubo una persona que profesaba cosas en Dios, y verlo después de un tiempo promoviendo cosas que están en contra de la palabra de Dios a través de videos, a través de seminarios, duele, porque sencillamente nos damos cuenta que el Dios de este siglo no solamente ha cegado, sino que sigue cegando el entendimiento de muchos para que no lleguen a la verdad. Y es aquí donde la iglesia toma relevancia a nuestra fe. Hay que hacerla producir con estas características para que nuestra fe esté fundada en Dios y no en los hombres. Vamos a concluir con 1 de Juan capítulo 5 versículo 19. 1 de Juan capítulo 5 versículo 19. Dice claramente el Señor a través de su palabra que el mundo entero está bajo el maligno. Pero enfatiza antes: sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo ¿quién? Bajo el maligno. El enemigo, el acérrimo enemigo de la iglesia, mantiene a los seres humanos bajo su control. Ojo, usando el mundo. Él usa todo tipo de cosas como parte de su sistema para atraer y ocupar a las personas. A uno los controla por medio de sus carreras, a otros por medio de la música y a otros con la educación. ¿Me doy a entender? No estoy diciendo que esto sea malo, estoy diciendo que ha sistematizado ciertos sectores para distorsionar la obra de Dios. Cuando cualquier cosa, por muy buena que sea, pero que toma posesión de nuestra vida y logra que sigamos otras cosas que no sean el Señor, debemos darnos cuenta que esto ha llegado a ser nuestro mundo. De modo que la pregunta que debemos hacernos no es si esto es bueno o esto es malo. La pregunta es: ¿estas cosas estorban en mi relación con Dios? ¿Qué debemos hacer entonces, iglesia? ¿Cómo podemos vivir una vida que no se distrae por el mundo? ¿De qué manera podemos vivir para Dios y el cumplimiento de su propósito hoy en día? Por supuesto que la respuesta no es: ay, tengo que alejarme de la civilización, tengo que alejarme de los seres humanos. No, no es alejándose, porque estamos en el mundo. No es que usted va a trabajar y va a estar lejos de su compañero. No, usted tiene que convivir con sus compañeros, usted tiene que compartir con sus compañeros. La relevancia es no asociarse con los sistemas anti Dios. Estamos en el mundo, mas no somos del mundo. La oración o la respuesta más bien está en Juan 15 al 18, donde dice, puede anotarlo, leamos nada más de la pantalla por factor tiempo. Juan 17, 15 al 18, leamos de la pantalla, donde dice: no ruego que los quites del mundo. 17, 15. Juan 17, 15 sería. Juan 17, 15 y hasta el 18. Juan 17, 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién está hablando ahí? Está hablando el Señor Jesús. No que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y esa es tu oración y mi oración. No es que me aparte del mundo en el sentido porque tengo que trabajar con mis compañeros, tengo que estudiar, sino que me guardes en medio de aquellos sistemas anti Dios, de aquellas cosas que me quieran apartar de la sana doctrina. Cuando la gente dice esto no es malo, esto lo puedes hacer. No, yo me rijo por voluntad divina, no por voluntad humana. Entonces la respuesta está allí, donde dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dice Jesús. Santifícalos en tu verdad, en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Iglesia del Señor, estos versículos nos muestran que la intención de Dios no es quitarnos del mundo, sino que permanezcamos en el mundo, pero que seamos luz, que seamos sal, que seamos altamente productivos para influenciar positivamente a nuestro entorno, a nuestra generación o a nuestros compañeros o amigos. Dios quiere que vivamos una vida normal en esta tierra, pero sin estar bajo el control del mundo, el cual es el sistema de Satanás. Dios quiere que vivamos para Él y que brillemos como testimonios
para el mundo, para que el mundo conozca a Jesús. Que cuando te vean a ti digan, yo quiero ir a la iglesia, yo quiero ser como tú, porque tú brillas. Amén. Así que tenemos el desafío. Mañana va a trabajar, a estudiar, que la luz de Cristo se refleje en ti y la gente quiera seguir a Jesús, porque tú estás proyectando la luz del más alto. Nos ponemos en pie y oramos y le decimos al Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia divina, porque te hemos adorado y te hemos servido. Señor, te doy gracias por la iglesia, te doy gracias por los que están de manera virtual, te doy gracias, Señor, por toda la iglesia. Te pido, mi Señor, que bendigas a mis hermanos, que los guardes, Señor. Guárdanos a todos, Señor, de todo mal, de toda acechanza del maligno. No es separarnos del mundo, sencillamente es aprender a caminar bajo tu voluntad para no pecar contra ti y tomar decisiones correctas. Queremos ser luz, queremos ser sal, queremos proyectar tu vida, queremos anunciarle al mundo que en ti está la respuesta. Iglesia, levante sus manos y diga conmigo, Padre, ayúdame a permanecer en tu voluntad. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Repita conmigo, no nos vamos a asociar con sistemas anti Dios, sino que te vamos a dar gloria a través del estudio, a través del trabajo, a través de nuestras decisiones, a través de lo que hagamos y digamos. Diga conmigo, dígalo fuerte, te daremos gloria. Que a través de mi vida tu luz se vea reflejada, que la gente pueda conocerte a ti a través de mi testimonio, a través de mi hablar, a través de mi actuar. Diga conmigo, Señor, yo quiero ser ese hombre o esa mujer que proyecte tu gloria, que proyecte tu gracia. Y yo oro en esta hora por toda la iglesia. Guarda a tu pueblo, bendice a tu iglesia. Y mi oración es la oración que tú hicieras delante del Padre. Guárdalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifica la iglesia, santifícanos a todos en tu palabra, porque tu palabra es verdad. Iglesia, te bendigo con paz en el nombre de Jesús y que tengas un domingo bendecido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Diga conmigo, gracias, Señor. Estamos despedidos. Bendiga a su hermano y a su hermana. Saludémonos en el amor de Cristo. Dios le bendiga.